Gracias amigos por estar prendidos en el 89.0, estás escuchando Random, nos pueden seguir como siempre en radio.usal.es y ahora en nuestro canal de YouTube Random Medios. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, lo fuimos a buscar al otro lado del mundo y en comunicación transatlántica tenemos el honor de presentar a Vlado Mirosevic, diputado chileno por el Frente Amplio y presidente del Partido Liberal. Vlado, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar en este programa. Ojalá que Buenísimo. vaya todo bien por allá, Lucio. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos desde España grabando con Chile para hablar un poquito sobre qué es lo que anda pasando últimamente. Sabemos que el 25 de octubre el pueblo chileno decidió que quería una nueva constitución. ¿Usted cree de alguna manera que el pueblo fue quien marcó este deseo de un cambio de constitución? ¿Fue demasiado pronto? ¿Fue demasiado tarde? ¿El pueblo le está marcando la agenda a los políticos chilenos? ¿O cómo ve usted la situación pre-plebiscito? Sí, creo que efectivamente es como tú dices. Creo que este plebiscito y todo este proceso constituyente que se inició con el plebiscito da aprobación a que se inicie este proceso constituyente, fue producto de la movilización de la gente, ¿no? Sin movilización, sin miles de personas y millones de personas en las calles, la verdad es que no hubiese sido posible. Por lo tanto, sí, creo que efectivamente ha sido el pueblo de Chile el que ha ido marcando la pauta, el que ha ido exigiendo dignidad, que ha sido como el gran principio orientador de todas estas movilizaciones, que se cumple ya hace poco tiempo atrás, se cumplió un año. El 18 de octubre fue el día del estallido social. Bueno, se acaba de aprobar el plebiscito con una amplia mayoría, cerca del 80%, un poquito menos. Se declaró favorable, partidario o que votaron apruebo en el cambio de la nueva constitución. Entonces, aprobaron el inicio de un nuevo proceso constituyente, probablemente el único en la historia de Chile que va a ser un proceso verdaderamente democrático. Totalmente. ¿Fue esto de alguna manera sacarse de la espalda el recuerdo de Pinochet? ¿O es que verdaderamente la constitución chilena tiene cuestiones como muy difíciles en derechos humanos y demás? Sí, es completamente sacarse la constitución de Pinochet. Fue, yo diría más simbólicamente, como un momento donde la gente fue a terminar con esa herencia, ¿no? Ujú. Mayoritariamente. Porque claro, la constitución de Pinochet, si bien después tuvo varias modificaciones, la verdad es que el espíritu sigue siendo el mismo, una constitución bastante neoliberal, con esta idea de Estado subsidiario, y que básicamente había sido la que frenaba los grandes cambios sociales en los últimos 30 años. Ujú. Porque no permitía, la constitución no permitía que ciertas reformas y que la gente demandaba mayoritariamente se llevaran a cabo. Así que te diría que sí, creo que esto es poner término de la herencia que, a pesar de que Pinochet murió en 2006, claro, la verdad es que la herencia de Pinochet sigue viva, lamentablemente. Y por eso que había que este proceso un poco termina con esa herencia. ¿Qué desafíos políticos tiene Chile ahora por delante? ¿Qué trae consigo este plebiscito? Bueno, una de las cosas primero, hacer bien el proceso, que no es fácil, Ujú. porque este es un proceso que se inicia con este plebiscito, pero luego en abril vamos a elegir los constituyentes. Se aprobó, además de iniciar el proceso constituyente, la segunda pregunta, el segundo voto del plebiscito era cuál es el órgano que va a redactar la nueva constitución. Y se aprobó un órgano que se llama Convención Constitucional, que es lo mismo que una asamblea constituyente, en donde el 100% de los miembros electos por el pueblo de manera directa, sin la otra opción que había era una convención mixta donde iba a haber un 50% de parlamentarios actuales y un 50% de nuevos, de nuevos ciudadanos elegidos directamente. Esa opción perdió rotundamente y ganó la de 100% electo. Creo que frente a eso, además, lo que hay es que eh,
hay un gran mundo que está esperando con gran esperanza de que sea lo más democrático posible el proceso de la redacción de la nueva constitución. Que no estén los mismos políticos de siempre y que sea un proceso donde no esté hegemonizado por los partidos, ¿no? Creo que hay una esperanza de eso. Yo creo que los partidos son súper importantes para la democracia, pero también soy súper crítico de los partidos tradicionales y cómo ellos han ido secuestrando un poco nuestra democracia en Chile, y por eso que también esta sensación en contra de eso, que eso no vuelva a pasar. Y entonces la idea es que sea lo más participativo, lo más democrático posible, y ese es nuestro gran desafío hoy día, o sea, que el proceso termine bien y que después de un año podamos tener una nueva constitución y después viene un plebiscito de salida, ¿no? Claro. Donde la gente va a tener que aprobar el texto constitucional que emitió esta convención constituyente. Bueno, ese es nuestro gran desafío hoy día. Entonces vemos que el tema de la participación es quizás una de las cuestiones más importantes, y aprovecho para preguntarte, que te metiste en el tema de la Asamblea Constituyente, porque hay quienes dicen que en Chile el pueblo llano no puede acceder a puestos políticos, a cargos públicos. ¿Traerá consigo esta Asamblea Constituyente, donde son todos ciudadanos los que van a ser electos y van a escribir la Constitución, una regeneración democrática, una regeneración política, o seguirá siendo la política solo de las élites, por así decirlo? Bueno, la verdad es que en esta oportunidad va a ser el pueblo el que decida, porque van a tener el derecho a voto directo para elegir al 100% de los miembros de la convención. Una de las cosas que se aprobó también es que hay bastantes barreras de entrada de los independientes que se derribaron con la nueva ley, porque se exigía que en el proceso los independientes pudieran participar. Entonces se le disminuyó el número de firmas, se les permitió que pudieran sumar los votos entre ellos, lo cual no sucede en ningún sistema electoral del mundo, porque fue un invento que se hizo acá pensando en que era importante que los independientes participaran. Entonces ya el independiente no suma solo, sino que sus votos, en la medida que esté agrupado en una lista con unos independientes con ciertas ideas comunes, van a poder sumar entre ellos. Entonces no tienen en ese sentido tienen las mismas condiciones igualitarias que los partidos para poder competir. Ahora, aún así, eso ya se aprobó, pero aún así, muchos independientes siguen exigiendo más participación todavía y menos barreras de entrada. Y ahora se está discutiendo otra ley adicional que los diputados ya aprobamos y que hoy día está en el Senado, pero que reduce todavía más las firmas, que da la posibilidad de firma electrónica por Internet, que da la posibilidad de tener muchos menos barreras de entrada. Eso todavía se está discutiendo en el Senado, pero como digo, ya era excepcional lo que habíamos aprobado y ahora se está debatiendo todavía más posibilidad para que los independientes puedan competir. Y a nivel de partidos, los partidos están cediendo muchos cupos a los independientes, ¿eh? Y a muchos dirigentes de base para que puedan participar del proceso. Ahora, ¿cómo va a quedar la composición final? Lucio, la verdad es que es imposible saberlo porque la gente va a tener el derecho de elegir. Ahora, yo creo que va a haber una gran mayoría que va a votar por opciones nuevas. Eso es lo más probable. Creo que los independientes van a tener un papel muy importante en la convención. Sabemos, Vlado, que bueno, la convención es quizá pionera en el mundo porque será totalmente paritaria, 50% mujeres, 50% hombres, así que en ese sentido nuestras felicitaciones a Chile por este gran acto. Y también una de las cuestiones que se planteó, quizá más simbólica, pero sumamente importante, es el reconocer a Chile como un Estado plurinacional, al igual que lo hizo Bolivia. ¿Esto usted lo ve probable o es simplemente cuestiones que van a quedar en la campaña y nada más? Sí, con respecto a lo primero, efectivamente Chile va a transformarse en la primera convención constitucional del mundo que va a ser redactado, o más bien, la primera constitución del mundo que va a ser redactado en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Creo que eso es un tremendo avance y estoy muy orgulloso, nosotros podemos estar muy orgullosos de lo que se logró acá en Chile. Eso también es producto del movimiento feminista que con mucha fuerza a inicio del 2019 lideró un gran movimiento feminista en Chile, en todas las universidades, en las calles, una cosa muy bonita,
Bueno, esa gran movilización ha ido consiguiendo cosas concretas. Una de estas es esto, por ejemplo, que vamos a tener la primera constitución paritaria. Con respecto a lo segundo, se está discutiendo ahora en el Senado escaños reservados para pueblos originarios. Ujú. No está fácil, no está fácil, la derecha está en una posición muy crítica, no están cediendo, pero todavía queda un poco de tiempo, no mucho, nos queda poco, para lograr un acuerdo. De lo contrario, como este es parte del problema, se requiere un quórum constitucional para establecer los escaños reservados tan alto que si la derecha no vota a favor, o una parte de la derecha más centrista quizás no vota a favor de los escaños reservados, no vamos a tener escaños reservados, porque no basta con la oposición de centro-izquierda, requiere votos de centro-derecha. Entonces, ahí está la dificultad. Pero se está intentando lograr un acuerdo, y si es que se establecen escaños reservados, la discusión es cuántos escaños reservados para pueblo originario. Yo creo que es urgente que se les incorpore, porque vamos a hacer un nuevo pacto social por primera vez de la manera más democrática posible, y sin embargo vamos a estar dejando fuera a los pueblos originarios. No me parece, creo que sería un error histórico, sería volver al maltrato histórico que hemos tenido con los pueblos originarios. Por lo tanto, hay que cambiar eso, y esta es la oportunidad para iniciar al menos un nuevo trato. Ahora, si es que una vez ya electa la convención con escaños reservados, ojalá, pero incluso sin ellos, va a haber mayoría para tener Estado plurinacional. No lo sé, porque va a depender de la correlación de fuerzas de aquellos que resulten electos. Es difícil saberlo todavía. Yo esperaría que sí, yo soy partidario de eso, pero es difícil hacer un pronóstico. Metiéndonos más en la vida parlamentaria, sabemos que hace unos días aprobaron de forma unánime una ley que que presentó usted junto con Alejandro Bernales. ¿Nos podría contar un poquito sobre esto que anduvo pasando? Sí, bueno, hay una realidad muy cruda en Chile que tiene que ver con las pensiones de alimentos para los hijos e hijas. Ujú. Hay un 84% de padres que, incluso siendo obligados por el tribunal, no pagan sus pensiones de alimentos. Un 84%, o sea, estamos hablando de un número muy alto. Muy, muy alto. Y eso fuera de vulnerar fuera de vulnerar los derechos fundamentales de los hijos y las hijas, también es una violencia de género contra las mujeres, porque mayoritariamente son las mujeres las que han tenido que empujar estas familias, eh, y desde el punto de vista económico hay una sobrecarga hacia ellas. Eh, y diría que, bueno, nosotros ¿qué logramos? Logramos aprobar que en un retiro del 10% de los fondos de pensiones que se aprobó en el marco de la pandemia y de la crisis social que estamos viviendo, en el marco del 10% de ese retiro, aquellos que no retiren la plata porque no quieren que se les retenga las pensiones de alimentos, nosotros logramos que se habilitara un retiro forzoso. Ujú. Falta todavía la aprobación del Senado, pero fue unánime por lo menos en lo de Cámara de Diputados, un retiro forzoso para pagar pensiones de alimentos. ¿Ah? Y con eso estaríamos haciendo justicia con cientos de miles de casos de hijos e hijas, pero también de mujeres que, con esto se le hace una pequeña reparación y un poco de justicia, ¿no? Qué alegría cuando la política verdaderamente da soluciones a problemas reales. Desde acá nuestra felicitación bueno, a todo el Frente Amplio, que creo que fue parte del armado de esta ley. Así es. Para ir cerrando, quería preguntarte qué expectativas tienen desde el Partido Liberal y desde el Frente Amplio para lo que se viene, la Constitución, luego elecciones. Nada, ¿cómo están viendo el futuro desde su lugar? Bueno, hay una amplia mayoría en Chile, eh, de oposición, una gran Ujú. mayoría. No me refiero a la mayoría política en el Congreso, sino que también me refiero a la mayoría ciudadana. Hay un alto rechazo al gobierno actual, a Sebastián Piñera, a su coalición. Eh, un poco el resultado del plebiscito, si bien Demuestra. no se trataba exactamente de la aprobación o no del gobierno, igual hay harto de eso, porque fue la derecha la que estuvo por rechazar el proceso constituyente. Y la verdad es que, fue muy contundente.
la amplia mayoría en favor de un proceso constituyente, a pesar de que los principales líderes de la derecha estaban en contra. Ujú. Y entonces es bien interesante ese fenómeno que se produce, pero yo te diría, con esa amplia mayoría ciudadana, nuestro desafío hoy día es que el proceso constituyente se haga bien y resulte una constitución democrática. Dejemos atrás la herencia de Pinochet, pero además que el próximo gobierno sea un gobierno progresista. Y eso, aunque quizás de lejos puede parecer muy loco, pero no está tan asegurado. Aunque hay un amplio rechazo al gobierno actual, lamentablemente la centroizquierda no ha logrado tener rostros que puedan ofrecer, ganarle a del candidato a la derecha, en el fondo, que es un candidato a la derecha que ha ido variando sus posiciones y ha ido alejándose un poco del gobierno, porque claro, entiende que no tiene ninguna otra opción. Pero lo que nos preocupa es que este gobierno no puede tener continuidad, sería muy malo para Chile. Y entonces necesitamos un gobierno de signo progresista, y eso no está dado, aunque podría parecer obvio con los niveles de rechazo que tiene la derecha, pero no está dado, lamentablemente. Entonces tenemos que construirlo todavía. Y en eso estamos abocados. Queda mucho trabajo por delante, Vlado. Gracias por estos minutos, gracias por tu tiempo. La verdad que desde Random, desde España, estamos muy contentos de ver soluciones reales, de ver que la igualdad se está llevando a cabo y de, bueno, saber que hay caras jóvenes en la política. La verdad que nos pone muy contentos. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Vlado Milosevic, desde Chile. Muchas gracias. Bacán, gracias a ti, un abrazo a todos por allá, por España. Buenísimo, sigan escuchando Random Radio en 89.0. Nos veremos dentro de poquito también en nuestras redes sociales. Hasta luego, gracias.